Hola, mi nombre es Marisol Martínez García, soy del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera Ingeniería en Logística. Este video es para la materia de Estadística Inferencial 2, segunda unidad, correlación y regresión. En el índice tenemos el capítulo 10, 10.2, correlación y 10.3, regresión. Iniciamos con el capítulo 10.2, que es correlación. Correlación, definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos paralelos X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R son, el número 1, el valor R está siempre entre -1 y 1, es decir, R es mayor o igual a -1, menor o igual a 1. El número 2 es el valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variantes se convierten a una escala diferente. El 3, el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y, intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. Seleccionemos cualesquiera de X o Y, no va a tener ningún cambio. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El punto número 5, el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos con el primer ejemplo. Ejemplo: tamaño de cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño de cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler en un grupo de sujetos. Según datos de Staley, Brain Size, Hand Size, and Intelligence Questioning in Monozygotic Twins de Tramo y Neurology, volumen 5, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tramo del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Vamos a militar para poder resolver este ejercicio. Estadística básica, correlación. Seleccionamos los dos. Tenemos correlación de Pearson. Vamos a aceptar. Tenemos el nivel de confianza de 95. No nos da el ejercicio un nivel de confianza, entonces vamos a utilizar este. Aceptamos. Aquí tenemos la muestra 1, que es el coeficiente intelectual, la muestra 2, que es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. La correlación nos da de 0.179. El coeficiente, el intervalo de confianza es de 95% para P, que está entre menos 0.508 y 0.700, que es lo que habíamos mencionado que está, normalmente el valor de correlación está entre menos 1 y 1. En el valor P tenemos 620. Tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna, que la hipótesis nula nos dice que el valor de P tiene que ser mayor a 0.05, que es el valor de significancia, y la hipótesis alterna nos dice que el valor P tiene que ser menor a 0.05. Tenemos un
valor mayor, entonces aceptamos la hipótesis nula. Vamos a realizar la siguiente gráfica. Vamos a elegir con regresión. En las Y vamos a agarrar coeficiente intelectual, en las variables X el tamaño del cerebro. Aceptamos. Aquí tenemos una gráfica de dispersión de coeficiente intelectual versus el tamaño del cerebro. Aquí podemos observar que no tenemos evidencia suficiente para aceptar que hay correlación. Vamos con los siguientes datos. Pues podemos ver que los valores están muy dispersos. Vamos para tener un mejor resultado. Regresión. Vamos a aceptar en allí, vamos a aceptar X, lineal. Aceptamos. Aquí nos da diferentes gráficas. Esta es la más importante. Aquí nos muestra en la gráfica de regresión para coeficiente intelectual versus tamaño del cerebro, nos muestra que la correlación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa, puesto que el valor es mayor a 0.05. El valor P que tenemos, que lo acabamos de ver, tenemos que no hay evidencia suficiente para saber si hay correlación. No tenemos aquí el modelo de regresión puede explicar 3.21% de la variación en coeficiente intelectual. Está bajo. La relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa. Aquí tenemos que el valor P es 0.620, es mayor a 0.05. Aquí tenemos la gráfica que acabamos de ver. Vamos a ver las siguientes gráficas. Aquí tenemos un valor atípico, que es un valor poco común. Este valor es en cerebros 1285 en centímetros y el coeficiente intelectual es 602, está muy alejado de los demás valores que tenemos hacia acá. Entonces, tenemos ese valor poco común. Vamos con la siguiente gráfica. Aquí tenemos la gráfica de regresión. Tenemos la gráfica de predicción. Aquí en las predicciones tenemos que nos muestra el límite del cerebro, tenemos inferior. Aquí tenemos que es y el límite superior. Entonces el inferior está entre 906 y 1320, que es el tamaño del cerebro. Tenemos las predicciones de determinado tamaño del cerebro y el tamaño del coeficiente intelectual. Tenemos el intervalo de confianza de cada una de estas predicciones. Digamos que tenemos 104. Va a estar entre 67.27 y 140.78. También aquí tenemos algunos comentarios que nos dice que el tamaño de la muestra no es suficiente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Tenemos datos pocos comunes. Tenemos
comentarios de normalidad y ajuste de modelo. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI? Que es la respuesta número 1, tenemos que no hay evidencia suficiente para determinar si existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Como ya vimos en las gráficas, no tenemos una correlación. La pregunta número 2 nos dice, parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. No tenemos evidencia suficiente para dar a esta respuesta. Vamos con el siguiente ejercicio. Calentamiento global. La preocupación en el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Heart Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del dióxido de carbono. Vamos a meditar para poder realizar este ejercicio. Aquí tenemos ya los datos. Tenemos el dióxido de carbono parte por millón y la temperatura en grados centígrados. Vamos a estadística básica, vamos a correlación. Seleccionamos. Nos dice que no importa en qué, cuál seleccionemos primero. Tenemos la correlación de Pearson, está bien, un nivel de confianza de 95. Aquí tenemos que la correlación es de 0.892. Tenemos el intervalo de confianza de 95 para P, que está entre 0.598 y 0.934. El valor que tenemos que es de 0.001. Tenemos evidencia suficiente para decir que tenemos una correlación para aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, que la hipótesis alterna nos dice que el valor P tiene que ser menor a 0.05, que es el valor de significancia, y la hipótesis nula nos dice que el valor P es mayor a 0.5. Entonces aceptamos la hipótesis alterna en el caso de que tengamos. Vamos a realizar la siguiente gráfica. Con regresión aceptamos. Aceptamos. Aquí nos muestra la gráfica. Tenemos una gráfica como nos muestra que hay una correlación positiva. Cuando tenemos un valor cercano a 0, no hay correlación. Cuando tenemos un valor cercano al 1, tenemos una correlación positiva. Tenemos un valor cercano a 1. Cuando tenemos un valor cercano a -1, tenemos una correlación negativa. En el ejercicio anterior no teníamos correlación. Aquí tenemos correlación positiva. Siguiente, vamos con asistente, regresión. Lineal. Tenemos el nivel de significancia de 0.05. Esta gráfica nos muestra la misma gráfica que vimos hace un segundo. Tenemos la relación entre temperatura y grados centígrados, temperatura de grados centígrados y el dióxido de carbono parte por millón. Es estadísticamente significativa, puesto que el valor es menor a 0.05. Tenemos significativa que si existe una relación entre Y y X. El porcentaje de variación explica por el modelo de regresión puede explicar que 79.56% de la variación en temperatura de grados centígrados. Aquí tenemos que tenemos un nivel alto. En la correlación entre X y Y tenemos la correlación positiva,
R es igual a 0.89, indica que cuando el dióxido de carbono parte por millón aumenta la temperatura. Cuando el dióxido de carbono aumenta, la temperatura también aumenta. Esto nos da que sí hay una correlación, puesto que como ya habíamos visto, cuando aumenta uno, aumenta otro. Tenemos una relación, temperatura en grados centígrados también tiende a aumentar. Entonces, hasta aquí tenemos la gráfica no tenemos ningún valor fuera de lo común. Tenemos la gráfica de regresión. Tenemos la gráfica de predicción. Aquí tenemos los valores, está entre el valor mínimo y el valor máximo. Aquí lo tenemos. El valor mínimo equivale a, tenemos 314 y el valor máximo tenemos de la temperatura que es de 369, 300, es un poco menos de 314. Aún así tenemos más predicciones con respecto a estos valores. Tenemos el intervalo de confianza que es de 95%, cualquiera uno de estos, si uno de estos valores está entre, tenemos un ejemplo, el 14.086, este valor tiene un intervalo de confianza entre estos dos valores, que es 13.810 y 14.362. También nos muestran los comentarios, la cantidad de datos, el tamaño de muestra n igual a 10 no es suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa. Entonces, es lo mismo que el otro ejercicio, los datos son muy pequeños, tenemos una muestra muy pequeña, entonces no hay puntos de datos comunes. Los puntos de datos poco comunes pueden tener una fuerte influencia sobre los resultados. Como vimos, no tenemos ningún dato común. Entonces vamos al ejercicio. Entonces, como respuesta tenemos que hay evidencia suficiente para determinar que existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del dióxido de carbono, como lo acabamos de ver en las gráficas. Seguimos con el capítulo 10.3, que es regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. La ecuación tenemos que es y es igual a b más b1 por, dependiendo del ejercicio. La ecuación de regresión expresa la relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, que es llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que se está modificada cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos, como los que habíamos visto en el primer ejercicio de correlación. Teníamos un punto negro, ese es el punto valor atípico, que está muy lejos de los otros. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, de los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Tenemos más definiciones. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre el valor y muestral observado y el valor y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo y observada menos y predicha es igual a y menos y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados y la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observa
menos Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y y menos Y. Vamos a ver los ejercicios. Tenemos el ejemplo número 1, edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión. Determinar la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Vamos primero con la ecuación. Vamos a meditar para poder resolver este ejercicio. Aquí ya tenemos los datos capturados. Vamos a estadística, estadística básica, correlación. Seleccionamos, no importa el orden. Aquí tenemos la correlación del tamaño de cintura de hombres, tenemos .845, tenemos el intervalo de confianza que es de 95% para P, entonces tenemos el valor P que es de .000, este valor está entre este intervalo de confianza. Entonces, como podemos ver, tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que nos dice que el valor P tiene que ser menor a .05, que es el intervalo de confianza, porque tenemos un intervalo de confianza de 95, entonces tenemos un nivel de significancia, perdón, de .05, entonces este valor es menos. Vamos con la siguiente gráfica. Estadística, regresión. Vamos a gráfica, vamos a seleccionar 4 en 1. Aceptamos. Aceptamos. Tenemos los valores. Tenemos la gráfica, tenemos esta gráfica que nos muestra que 70.7% se le atribuye a la edad del hombre, perdón. El 70 de los datos se le atribuye a la edad de los hombres. Aquí tenemos la gráfica. Podemos concluir que tenemos una correlación positiva. Una gráfica de residuos. Aquí tenemos la gráfica de residuos, es una tenemos la gráfica de histograma, tenemos el valor ajustado, tenemos la orden de observación. Okay. La ecuación que nos da es la de regresión, es el tamaño de la cintura de centímetros de hombre, que es igual aquí 59.64 más .6259, que es la edad de hombre. Esa es la ecuación que nos da. Vamos a ir con el siguiente, que es análisis. Que es asistente, regresión simple. Vamos a aceptar la lineal. Aquí podemos observar que la correlación es positiva, puesto que R.85 indica cuando la edad de hombre aumenta, el tamaño de cintura de hombre también tiende a aumentar. Entonces tenemos una correlación positiva. Aquí lo podemos ver. La correlación, .85. El modelo de regresión puede explicar 71.41% de la variación en tamaño de cintura de hombres. Y la relación entre el tamaño de cintura de hombres y edad de hombres es estadísticamente significativa. Tenemos que sí existe una relación. Entonces, vamos con el ejercicio. Entonces, lo primero que nos pide es la ecuación. Aquí la tenemos, que es el tamaño de cintura de hombre 59.64 más 0.6259, que es la edad de hombre. La segunda nos pide la gráfica de residuos. La gráfica de residuos, aquí la tenemos. Es esta.
la gráfica de residuos, vamos a colocarla. Aquí la tenemos, que nos muestra la gráfica de residuos, de histograma, el orden de ajustes. De la cintura para hombres a una edad de 40, de 20, 40 y 60 años. Vamos a realizar estas predicciones. Entonces tenemos que vamos a utilizar la calculadora. Ok, entonces 59.64 más 0.6259 por la edad, que aquí tenemos 20 años, sería igual a 72.158. 72.158, bueno, aquí lo tenemos, no lo tenemos, redondeado. Vamos con la segunda, que es de 40 años. Tenemos que es de 40 años. Nos da 84.676. 84.666, aquí tenemos redondeado, vamos a 60 años. 60 años. Tenemos que es de 97.194. .194. Muy bien, entonces aquí están los resultados y las predicciones para 20, 40 y 60 años. El siguiente ejercicio nos dice edad y tamaño de la cintura operadora de mujeres. A continuación presenta las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos, la predicción de base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 50 años. Vamos a realizar primero la ecuación de regresión. Vamos a meditar. Aquí tenemos los datos. Vamos a estadística, estadística básica, correlación. Seleccionamos. Tenemos la correlación de Pearson, el nivel de confianza es 95. Vamos a dejarlo así porque no nos da otro nivel de confianza. Aceptamos. Entonces tenemos un valor P de 0, entonces aquí también tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna y rechazar la nula, que es la que dice que el valor P tiene que ser mayor a 0.05 y la alterna menor a 0.05, que es el valor de significancia. Entonces aceptamos la alterna y rechazamos la nula. Vamos con la siguiente gráfica, que es estadística, regresión. Cuatro nula. Aceptamos. Aquí tenemos la ecuación, que es la de cintura en mujeres, que es 54.12 más 0.8095 por la edad de mujeres. Ya tenemos la primera respuesta, tenemos la gráfica de línea ajustada, tenemos que el 74.7% se le atribuye a la edad de las mujeres. Aquí tenemos la gráfica. Si tenemos una correlación positiva, tenemos la gráfica de residuos, que es la que nos pide en el punto número 2. Tenemos la gráfica de probabilidad normal, el histograma. Tenemos el ajustes versus el orden. Y vamos con la última, que es asistente.
lineal. Tenemos el nivel de significancia que es de 0.05. Muy bien, aquí como ya vimos nos muestra que es una correlación entre X y Y. Tenemos un valor positivo, una correlación positiva. La correlación positiva nos indica que cuando la edad de mujeres aumenta, la cintura en hombres también tiende a aumentar, entonces tenemos una correlación positiva. Aquí tenemos la gráfica de ajustes y tenemos la gráfica de residuos, tenemos aquí estos residuos. Tenemos 1, 2, 3, 4 que son los que están muy alejados de los valores normales. Tenemos que es tenemos el símbolo de fidelidad de mujeres de 32, la cintura de mujeres es de 67.7, aquí es 78, aquí de 106, entonces están muy alejados. Tenemos la gráfica de residuos, aquí la tenemos, que son estos los que acabamos de ver hace un segundo. Tenemos la gráfica de pronósticos, un valor determinado de edad, tiene un valor determinado de cintura. Tenemos más valores pronosticados que los que ya tenemos. Tenemos que este valor que es de 30 años, su tamaño de cintura que es 74.409, este valor está entre el intervalo de confianza de 95, que son estos, que es 66.426 y 90.393. Y pues aquí tenemos los comentarios. Su muestra es lo suficiente grande para obtener una estimación precisa de la fuerza de relación. Aquí sí nos muestra una muestra grande. 4 puntos de los datos tienen residuos grandes y no son ajustados adecuadamente por la ecuación, que son los que acabamos de ver, estos puntos. Son los residuos, estos puntos. Entonces son comentarios. Debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no presenta un problema. Si el número de puntos de datos es pequeño y los residuos no están normalmente distribuidos, el valor utilizado para determinar existe una relación significativa entre X y Y pudiera ser no exacto, pero en este caso sí tenemos un valor que es ese. Vamos al ejercicio. Entonces tenemos la ecuación de cintura en mujeres que es 54.12 más 0.8095 por la edad de mujeres. Aquí tenemos la ecuación. Nos pide la gráfica de residuos. Aquí tenemos la gráfica de residuos, que es la que acabamos de ver. Y también nos pide la predicción en cintura de mujeres, 54.12 más 0.8095 de edad de mujeres. Tenemos las predicciones de qué tamaño de cintura tendría si una mujer tuviera 18 años, de 36 años y de 54 años. Vamos a utilizar la calculadora. Más 0.8095 por 18, que es la edad de mujeres. Nos da como resultado 68.691. Aquí tenemos el valor de 36 años. De 36 años tenemos que es de 83.262 sería su tamaño de cintura. 54 años tenemos que es de 97.833 sería el tamaño de cintura para una mujer de 54 años. Aquí tenemos las predicciones. Continuamos con el siguiente capítulo que es el 10.4, variación e intervalos de predicción.
Definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R al cuadrado es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R al cuadrado es igual a variación explicada sobre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación de intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. Vamos con nuestro primer ejercicio. Nuestro primer ejemplo es peso y consumo de combustible en autos en carretera. Se realizó un estudio en donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible de carrera en millas por galón. El punto número 1 nos pide determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en la carretera. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustibles. Vamos a Minitab para poder realizar ese ejercicio. Aquí ya estamos en Minitab, ya tenemos aquí todos los datos capturados. Vamos a estadística, regresión y ajustar modelo de regresión. En la respuesta vamos a seleccionar peso en libras y predictorios, carretera millas por galón. Nos vamos a gráficas. Vamos a seleccionar 4 en 1. Aceptamos. Tenemos nuestros datos. Aquí tenemos que el coeficiente, tenemos el valor T, tenemos el valor P, que es el más importante, tenemos 0.000. Aquí tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. La hipótesis alterna nos dice que el valor de R es mayor o diferente el valor de R es mayor o diferente. La hipótesis nula nos dice que es igual, que no hay correlación, entonces tenemos que sí tenemos una correlación lineal. También tenemos el resumen del modelo. Aquí tenemos, en S tenemos 301.600, en R cuadrada tenemos 65.02%, en R cuadrada ajustado tenemos 63.86% y en R cuadrada predeterminada tenemos 57.02%. Aquí podemos encontrar el resultado de la pregunta número, vamos a las preguntas. Nuestra pregunta número 3, que nos dice qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible. Aquí nos está dando la respuesta, que es, tenemos R cuadrada que ajustado, tenemos 63.86%. Aquí tenemos también nuestro análisis de varianza.
Primero, aquí estas letras F, I, V nos explican, en la carretera millas por galón tenemos 1, nos explica, nos quiere decir, vamos a... Aquí lo tenemos F y B igual a 1, nos dice que no tenemos correlación. Si F y B es menor a 1, menor a 5, tenemos moderadamente correlación, y F y B si es mayor a 5, de 5 a 10 tenemos una correlación alta. Entonces tenemos que es igual a 1, no tenemos correlación, que ya lo habíamos dicho con respecto a nuestro valor P, que nos dice que aceptamos nuestra hipótesis, tenemos evidencia suficiente para aceptar nuestra hipótesis alterna, que nos dice que nuestro valor P si es menor, y nuestro valor R es igual a 0. Mayor o diferente a 0. También tenemos lo que es nuestras gráficas. Tenemos nuestra gráfica de probabilidad normal. Aquí tenemos los residuos. Como podemos ver, tenemos un residuo que es el número 24. De los datos que tenemos, vamos a ver qué número es. 24. El 24 tenemos que es un Mercedes-Benz, tiene el peso en libras en 3.745 y tiene unas millas por galón de 27. Ese es nuestro dato, nuestro residuo. Tenemos aquí un histograma y también tenemos una gráfica de orden de observación y valor ajustado. Muy bien, entonces seguimos con el siguiente punto que nos pide. El siguiente punto nos pide determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Vamos a militar para poder determinarlo. Tenemos que es estadística básica, correlación. Vamos a utilizar nuestro peso en libras y nuestra carretera millas por galón. Le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica. Como podemos observar, tenemos aquí el residuo que ya habíamos visto, que es el 24, es Mercedes-Benz. Tenemos una correlación negativa. ¿Por qué? Porque nuestra gráfica va de aumento a... bueno, si tenemos nuestro carro pesa 4.500, nuestras millas por galón van disminuyendo, como lo podemos ver aquí, pero si nuestro carro disminuye su peso, las millas por galón aumentan, como lo podemos ver aquí. Tenemos que es una correlación negativa. Aquí tenemos el resultado. Filas utilizadas, aquí tenemos los datos, aquí tenemos las carreteras millas por galón, libras en pesos, tenemos menos 0.806, que esa es nuestra respuesta para nuestra pregunta número 1, que nos dice determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. La número 2 nos pide, ¿existe evidencia suficiente para sostener la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? Entonces aquí colocamos la respuesta número 1,
Para la respuesta número 2, ya habíamos mencionado que sí existe una evidencia suficiente para afirmar que hay una correlación, ya que nuestro valor de R es diferente a 0, como lo podemos ver en nuestro valor P. Existe porcentaje de la variación total del consumo, ese ya lo habíamos visto, ya lo habíamos mencionado en el primer, aquí lo tenemos, aquí tenemos el R cuadrada ajustado 63.86%. También ya lo tenemos. El punto número 4 dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Vamos a militar para poder resolver este ejercicio. Vamos a estadística. Regresión, y vamos a predecir. Nos pide que nuestro peso en libras, vamos a dejarlo, nos pide que si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Vamos a ver. 4.000 libras. 4.000 libras. Aceptamos. Como podemos ver aquí en nuestro ejercicio, tenemos la variable de carretera a millas por galón, que es de 4.000, es la cantidad que nos da el ejercicio. Tenemos la predicción, tenemos un ajuste de menos 436.332. El error estándar de ajuste desde 5.891, no, de 58.912.0. El intervalo de confianza de 95%, aquí tenemos los valores. Y el intervalo de predicción de 95%, aquí tenemos. Este intervalo de confianza, nos predice, es con respecto a la media, de esta, con respecto a la media, y el valor, el intervalo de predicción, que es de 95%, es con respecto a la recta de regresión. Vamos a sacar la media para que podamos observar. Resumen gráfico. Vamos a agarrar nuestro valor de carretera en millas por galón. Aceptamos. Aquí tenemos una media de 29.344, pero hay que recordar que esta media es con respecto a todos los datos, no solamente con respecto a lo que ya teníamos. Entonces aquí tenemos nuestra respuesta de la pregunta número 4 y también tenemos la pregunta número 5, que es la que nos pide. Para un automóvil que pesa 400 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible. Entonces tenemos nuestra respuesta número 4. Tenemos nuestro ajuste, que es de 27.0275, que es lo que nos pide, y nuestro intervalo de predicción está entre 22.4314 y 31.6236. Vamos a militar para... Entonces vamos a realizar el asistente, que nos ayuda mucho. Regresión. Vamos a utilizar regresión simple. En la columna Y vamos a tener la carrera millas por galón, y en la columna X lo que son los pesos en libras. Vamos a seleccionar lineal. Bien, aquí tenemos
nuestras gráficas. Aquí nos muestra nuestra gráfica de regresión para la carretera millas por galón versus peso en libras. Nos muestra que la relación entre carretera millas por galón y peso en libras es estadísticamente significativa. En la variación explicada por el modelo, tenemos que el modelo de regresión puede explicar 65.02% de la variación en carretera de millas por galón, que son los resultados que ya habíamos obtenido, nada más que este es un poquito más. Entonces tenemos también nuestra gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. Aquí ya la habíamos visto también, que tenemos que ahí con respecto a esta gráfica tenemos que no tenemos una correlación negativa. Aquí tenemos nuestras siguientes gráficas. Entonces es la misma, tenemos un residuo que es el que habíamos visto, que es el número 24, en la fila 24, que es el Mercedes-Benz. También tenemos lo que es nuestra gráfica de regresión. Regresión para carretera de millas por galón, residuos versus valores ajustados. Aquí lo tenemos un residuo. Y nuestra gráfica de predicción. Aquí como podemos ver, bueno, tenemos un residuo que sale dentro del rango que tenemos en la predicción. Lo que podemos ver es que tenemos estos valores. Aquí ya nos había dado las respuestas sin haber hecho anteriormente. Tenemos por aquí el 4000, que era lo que nos había preguntado. Lo que nos indica esto que es si un automóvil pesa 2560, su intervalo de predicción, en su intervalo de predicción es de 35.478 y está en un intervalo de predicción del 95% entre estas cantidades. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, aquí tenemos nuestro informe. Aquí nos dicen que nuestra mayoría de la muestra N32 no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de relación. Las mediciones de la fuerza de la relación como R, cuando el R cuadrado ajustado pueden variar mucho. Aquí tenemos algunas conclusiones que nos da con respecto a nuestro trabajo. Entonces vamos a seguir con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos pide, suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sostener la afirmación de que hay una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres se explica por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Y si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Es prácticamente lo mismo, nada más con distintos datos. Y la última pregunta nos dice, para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Vamos a militar para poder realizar estos ejercicios. Aquí ya tenemos nuestros datos. Vamos a estadística, regresión y ajuste modelo de regresión. En respuesta vamos a seleccionar los pesos en libra, que fue lo que nos pidió. Y en predictores continuos, estatura en pulgadas. ¿Dónde está? Estatura en pulgadas. En las gráficas vamos a seleccionar 4 en 1.
igual que el anterior. Aceptamos y aceptamos. Muy bien, aquí tenemos nuestro valor P. Nuestro valor P nos indica que es mayor, que es 0.10, que nos indica que es mayor a nuestro intervalo de confianza, que es del 95, no, que intervalo es del 95%, no, ese es nuestro intervalo de confianza. Se me fue la palabra. Bueno, lo que nos dice que nuestro valor P es de 0.10. Tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna que dice que el valor de R es mayor o diferente a 0. Y tenemos que no hay una correlación lineal, que es lo que nos dice nuestra hipótesis nula, puesto que nuestro valor P es mayor a 0.05. Tenemos lo que es el resumen del modelo. Aquí ya tenemos la respuesta, que es nuestra R cuadrada ajustado, que es de la pregunta número 3, al igual que el ejercicio anterior. Que nos dice qué porcentaje de la variación total de peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso. Aquí ya la tenemos. Aquí tenemos nuestras gráficas. Tenemos una correlación, no sé qué dice. Tenemos una correlación positiva, como podemos ver aquí. Una correlación positiva que nos dice que cuando una variable disminuye, la otra aumenta. Aquí tenemos que nuestro residuo es de 50, entonces tenemos un porcentaje de 99 de 100. Cuando nuestro residuo es menos 50, tenemos un porcentaje de 1. Entonces, tenemos también nuestro valor ajustado, tenemos la gráfica de orden de observación y la gráfica de residuo. Vamos a hacer el siguiente paso para resolver el siguiente ejercicio. La siguiente pregunta nos pide estadística básica, relación. Tenemos peso en libras y estatura pulgadas. Aquí no importa el orden de que se seleccione. Tenemos nuestra gráfica de matriz de peso de libras, estatura pulgadas, con un intervalo de confianza del 95% para una correlación de Pearson. Aquí podemos observar, al igual que la gráfica anterior, cómo están distribuidos las estaturas pulgadas con el peso en libras. Si el peso en libra aumenta, aumenta también, si el peso en libras aumenta, entonces aumenta lo que es la estatura en pulgadas. Aumenta la estatura en pulgadas. Si el peso en libras disminuye lo que es las estaturas en pulgadas. Tenemos aquí lo que es la respuesta de la pregunta, que nos dice, correlación de peso en libras, tenemos una estatura en pulgadas de 0.522. Que determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Tenemos que es 0.522% y existe evidencia, ya lo habíamos mencionado, no hay evidencia suficiente para aceptar una correlación lineal, ya que nuestro valor R es igual a 0. Y también tenemos el valor que es del 25.36%, que lo habíamos visto aquí, que es nuestro valor.
Aquí lo tenemos, resumen del modelo, tenemos R cuadrada ajustado 25.36%. Aquí tenemos lo que son los ajustes dinámicos por observar los pocos comunes. Tenemos que el número 16, 17 y 18 son los que son pocos comunes. Se puedan observar. El 16, solamente aquí tenemos que es el 16. ¿Y dónde está? 17. Y el 18. Estos tres son los que están fuera del valor ajustado. Lo que nos pide el punto número 4 es si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Vamos a militar. Vamos a estadística, regresión y predecir. Aquí nos está pidiendo que tenga, si un hombre pesa 70 pulgadas, mide, perdón. Aquí tenemos el peso en libras, que es de menos 138.6 más 4.55 en estatura en pulgadas. Tenemos nuestra configuración variable, que es la información que ya hemos visto, y también tenemos lo que es nuestro ajuste de 180.131. El error estándar del ajuste es de 4.1198, el intervalo de confianza para 95% tenemos 171.739 y está entre este y entre 188.5. Entonces, aquí tenemos nuestra respuesta para nuestra pregunta número 4 y aquí ya pues tenemos para la número 5, que es la que nos pide para un hombre que mide 60 pulgadas, identifique la estimación del intervalo. Tenemos la respuesta que tenemos para el intervalo de predicción que tenemos entre 133.367 y 226.926. Entonces, ¿qué es nuestro intervalo de predicción del 95%? Continuamos con el siguiente capítulo que es el 10.5, regresión múltiple. En las definiciones tenemos una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos más variables de predicción x1, x2 y así sucesivamente. En la forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es, aquí tenemos, y predicha es igual a B0 más B1 más X1 más B2 por X2 más así sucesivamente. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta Y. Vamos con nuestro primer ejercicio, que nos dice rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta. Y. Utilice las siguientes variables de predicción en el peso de automóvil, longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica. Vamos a meditar para poder resolver. Determine la mejor ecuación de regresión y cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para automóvil que pesa 4.000 libras. A una longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes de la mejor ecuación. Para eso vamos a meditar. Aquí ya tenemos los datos. Nos vamos a estadística, regresión, ajuste de modelo de regresión.
Tenemos en nuestra respuesta, nos pide que el ejercicio nos pide que el combustible en carretera sea la variable de respuesta. Y pues vamos a seleccionar longitud de frenado, el peso del automóvil, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. Millas por galón. Aquí nos pide el peso en libras, la longitud en pulgadas, el frenado de pies, los cilindros y el desplazamiento. Igual vamos a seleccionar las gráficas 4 en 1, aceptamos y aceptamos. Aquí tenemos nuestro análisis de regresión. Tenemos nuestro valor P que es de 0.00. Entonces, en nuestra hipótesis alterna, ¿qué nos dice? Nos dice que todas las variables o al menos unas son diferentes a 0, que sirven para hacer las predicciones. Y nuestra hipótesis nula nos dice que todas las variables predictorias son igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos, pues, en constante tenemos en nuestro valor P 0.00. La única variable que tenemos aquí correcta es la 0.037, que es la única que entra, que es menor a nuestro valor, que es de 0.05 con respecto a nuestro intervalo de confianza de 95%. Las demás tenemos que la longitud, eso es el peso en libras, la longitud en pulgadas tenemos que sobrepasa, el frenado de pies también, entonces tenemos al menos una, entonces tenemos evidencia suficiente para aceptar nuestra hipótesis alterna y rechazar nuestra hipótesis nula que dice que todas son igual a 0, entonces aquí tenemos mayor o igual a 0, ¿no? Bueno, y que no hay una correlación, tenemos que... Bueno, en el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer lo mismo. Solamente vamos a quitar lo que son las más altas. Vamos a quitar longitud en pulgadas y frenado de pies. Vamos a dejar peso en libras, cilindros y desplazamiento. Peso en libras, longitud y frenado de pies. Vamos a ver. Cilindros. Peso en libras, cilindros y desplazamientos. Son los únicos que vamos a dejar que están dentro de. Tenemos aquí que el desplazamiento también, cilindros, perdón, también son un poco altos, pero tenemos que dejar algunas, puesto que no es lineal. Si no fuera lineal, si fuera solo uno. Vamos a, igual la gráfica, vamos a seleccionar la parte, ya la tenemos. Pues aquí como ya vemos nuestro peso en libras, nuestro peso en libras .037, aquí lo que hizo fue disminuir, entonces los cilindros también disminuyeron y el desplazamiento también. Lo que vamos a hacer con esto es que vamos a seleccionar pues lo que nos pidió. Nos pide determinar la mejor ecuación. Entonces, hasta donde vamos, esta es la mejor ecuación que tenemos. Y podemos quitar lo que son los cilindros, que son un poco más altos, pero hay que dejarlo así para poder tener varios números. Tenemos el resumen del modelo, tenemos un S que es de 2.21030.
nuestra R cuadrada de 66.90%, nuestra R cuadrada ajustada de 63.35% y nuestra R cuadrada predeterminada de 59.47%. Aquí tenemos nuestro análisis de varianza también. Tenemos nuestro ajuste, nuestro valor de Fisher y nuestro valor de P, aquí lo que son los que ya teníamos. Tenemos también las observaciones poco comunes, que tenemos el número 24 y el 25, aquí los vamos a tener, y el 5. Aquí tenemos el 5 que es del Bridge, marca Bridge, y el 24 que es el Mercedes. Tenemos nuestras gráficas. Como podemos observar aquí, nuestra gráfica de probabilidad normal nos dice que tenemos una correlación positiva. Aquí tenemos algunos residuos, que son los que acabamos de observar. Y también tenemos nuestra gráfica de ajustes. Tenemos los residuos, tenemos el valor ajustado y nuestra gráfica de orden, que tenemos el orden de observación y los residuos. Aquí tenemos este residuo que está muy alto. Y pues bueno, aquí ya tenemos nuestra respuesta número 1, que en sí era la ecuación, ya la tenemos. La ecuación entonces nos pide cuál sería el rendimiento del combustible en carretera para un automóvil que pesa 4,000 libras, una longitud de 195. Bueno, eso lo vamos a omitir. ¿Por qué? Porque ya las habíamos quitado por su valor muy alto. Vamos a seleccionar solamente las que ya habíamos seleccionado para seleccionar nuestra ecuación. Vamos a militar. Estadística, regresión. Entonces, nuestro peso en libras nos dice que es de 4,000. El cilindro nos dice que es de 6 y el desplazamiento nos dice que es de 3,5. Aceptamos. Aquí tenemos los datos, que es el peso en libras 4,000, los cilindros 6 cilindros y el desplazamiento de capacidad de volumen 3,5. Tenemos nuestra predicción, aquí tenemos nuestro ajuste que es de 27.3237, que esta es nuestra respuesta para nuestra pregunta número 2. La número 3 nos pide qué característica tendrá que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. Pero antes lo que vamos a realizar son las gráficas. Estadística, regresión, gráfica factorial. Vamos a seleccionar los 3. Aceptamos. Aquí podemos ver en nuestra gráfica que tenemos gráfica de principales para carretera millas por galón, medidas ajustadas. Tenemos nuestro peso en libras. Si nuestro peso en libras aumenta, nuestra carretera en millas por galón disminuye. Aquí lo podemos ver. Si nuestro peso, que eso es básicamente normal, que si nuestro peso automóvil disminuye, la media de carretera de millas por galón aumenta. Entonces tenemos los cilindros. Aquí tenemos una correlación
negativa, y tenemos una correlación en los cilindros positiva. También tenemos un desplazamiento de capacidad de volumen también igual. Conforme va aumentando, disminuye nuestras millas por galón, conforme va disminuyendo, aumenta. Tenemos también que es negativa. A medida que aumenta el peso de los autos, pues las millas disminuyen. Aquí lo tenemos. A medida que aumenta, la milla disminuye. Tenemos aquí 26. Vamos a realizar otra gráfica que es regresión, regresión. Ahora vamos con la que sigue, gráfica de contorno. Tenemos nuestro peso en libras. Aquí vamos a seleccionar el desplazamiento del volumen, puesto que nuestras libras son mucho más altas. Vamos a configuración, nuestros cilindros, no hay cilindro de 5 puntos, entonces 5 puntos y algo, vamos a poner cilindros de 6. Podemos poner de 4 o de 8, pero vamos a seleccionar de 6, que es la mitad. Aceptamos y aceptamos. Tenemos nuestra gráfica. Aquí podemos observar nuestro peso en libras. Conforme va aumentando, nuestro volumen de capacidad de volumen, aquí lo tenemos. Conforme va aumentando también, lo tenemos separada por colores. Aquí tenemos la carretera de millas por galón, tenemos que es de mayor a 35. Aquí tenemos que es 32.5 menos 35. Aquí tenemos menos 322. Aquí va. Y aquí lo que tenemos ya, nuestras millas por galón serían que menor a 25. Aquí no lo marca por colores. Y pues vemos que conforme nuestro peso en libras va aumentando, nuestro desplazamiento en capacidad de volumen pues también va aumentando. Si nuestro peso en libras disminuye, nuestro desplazamiento también de capacidad de volumen va disminuyendo. Tenemos que es los valores fijos, tenemos a 6 cilindros. Vamos con la siguiente gráfica. Gráfica superficie. Tenemos el peso en libras, tenemos los cilindros, vamos a dejarla así, y nuestro peso fijo van a ser el desplazamiento, también lo vamos a dejar así en 3.25. Vamos. Tenemos una gráfica que es en 3D, y entonces tenemos, al igual que todas las gráficas, conforme nuestro peso en libras va aumentando, nuestras millas por galón van, aquí tenemos que también van aumentando, perdón, van disminuyendo, y conforme nuestro peso va disminuyendo, nuestras millas por galón van aumentando. Tenemos también aquí en los cilindros. Tenemos que si nuestro peso en libras aumenta, tenemos que es a 4 cilindros, a 6 cilindros y a 8 cilindros. Tenemos con respecto a los cilindros también, tenemos un desplazamiento de capacidad de volumen de 3.25. Y vamos con la siguiente gráfica. Bueno, aunque aquí podríamos cambiarle también, en vez de que sean 6, podremos ponerle, perdón, el peso. Aquí podemos seleccionar desplazamiento. Y los cilindros pues pudieran ser, que sea 6, lo que hemos puesto. Para ver cómo se comporta esta gráfica. Tenemos que nuestra gráfica de superficie de carretera, millas por galón versus desplazamiento, tenemos igual los pesos en libra. Conforme van aumentando, nuestras millas van disminuyendo, nuestro desplazamiento. Nuestros valores fijos es el cilindro de 6. El desplazamiento capacidad
Tenemos también que si tenemos, pues tenemos de 2, de 3, de 4 y de 5. Si tenemos en pesos libras de 4.200, nuestro desplazamiento sería de 3. Y vamos con la siguiente. Estadística. Igual regresión, gráfica de superficie de contornos. Seleccionamos nuestras carreras millas por galón. En el eje X ponemos libras, en el eje Y vamos a poner desplazamiento. Esto nos sirve para predeterminar los intervalos de los datos de la variable, si los datos de la variable pudieran, para ver si los datos de la variable pudieran funcionar. Contornos. Aquí para poder ver qué contornos podemos hacer, primeramente vamos a sacar lo que es la media para poder determinar los contornos a los que vamos a ponerla. Tenemos que es estadística. Millas por galón. Aquí tenemos nuestra media que es de 29.5. Entonces ahora sí vamos a esta. Vamos a la gráfica. Aquí ya tenemos los datos. Eso en libras. Aquí hemos puesto desplazamiento. Contornos. Tenemos que nuestra media es de 29. Entonces vamos a poner nuestros contornos entre 27 y 33. Aceptamos. Aquí podemos seleccionar los cilindros 4, 6, 8. Vamos a seleccionar 6, que son los más de intermedio. 4, 6, 8. Y bien, aquí no está nuestra gráfica de contorno de carretera millas por galón. Tenemos que nuestro valor fijo de cilindros es de 6, la carretera de millas por galón tenemos que es 27 y 33. Aquí tenemos que es entre 27 y 33 y aquí tenemos lo que es nuestra gráfica. Tenemos el peso en libras y tenemos el desplazamiento de volumen. Esto para identificar qué intervalos de confianza de la variable pudieran funcionar, que son los que ya habíamos, que son estos, entre 27 y 33. Esos serían los intervalos de confianza que nos pudieran funcionar. Como aquí la podemos ver, está bien distribuida. Vamos con el siguiente, que es estadística. Regresión, optimizador de respuesta con la última. Aquí en carreteras millas por galón nos pide, este último paso es para la respuesta número 3, que nos pide qué características tendrá que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera de la mejor ecuación de regresión. Entonces, como nos pide maximizar, vamos a seleccionar maximizar. Nos vamos a opciones. Vamos a seleccionar los cilindros, retener valor. Vamos a ponerlo de 6, como ya lo hemos seleccionado. Y pues aceptamos. Aquí ya tenemos nuestros datos, tenemos nuestro parámetro.
Meta es el máximo, inferior 25, objetivo 38, ponderación 1, importancia 1. Tenemos nuestros rangos de variables, que es para nuestro peso en libras, para nuestros cilindros y para el desplazamiento de capacidad de volumen. Tenemos lo que es nuestra solución. Del peso 2.595, cilindros y desplazamiento de capacidad de volumen 1.8. Carretera millas por galón, ajuste 35.70 y deseabilidad de compuesta 0.82. Predicción de respuesta múltiple. Aquí tenemos nuestra gráfica. Pues básicamente este es nuestro resultado, que Y es de 35.7098, que tenemos para que sea correcta tenemos que tener un peso en libras de 2.595, los cilindros de 6 y un desplazamiento de 1.8, que es lo que nos pide el pregunta número 3. Aquí lo tenemos. Con el menor peso posible y la menor capacidad volumétrica de desplazamiento, esa es nuestra respuesta para este ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio, que es colesterol, nombres, miligramos en nombres. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción de la edad, la estatura, el peso y el tamaño de cintura. Aquí nos pide que el colesterol sea la variable de respuesta. Vamos a militar. Muy bien, aquí nos vamos, tenemos los datos, estadística, regresión, ajustado modelo de regresión. Aquí nos pide que nuestro valor de respuesta sea el colesterol. En los datos predictorios nos pide edad, estatura, peso y tamaño de cintura. Edad, estatura, peso y tamaño de cintura. Tenemos en las gráficas 4 en 1. Aceptamos. Aquí nos muestran nuestros valores. Nuestro valor P, F y B también nos muestra los valores. Ya habíamos visto lo que se refiere a F y B, que nos mide la relación que hay entre las variables. Tenemos que la edad es el único, edad es nuestro valor, edad y es nuestro valor que es un valor menor a nuestro, con respecto a nuestro intervalo de confianza, que es de 95%, que es de valor de 0, de 0.05%, es menor, entonces tenemos evidencia suficiente para aceptar nuestra hipótesis alterna, que nos dice que hay una correlación lineal que nos dice que nuestro valor de R es mayor o diferente a 0. ¿Por qué nos dice esto? Porque si tenemos una sola variable, al menos una sola diferente a 0, nos sirve para hacer la predicción. Entonces aquí tenemos lo que es la edad. Lo que vamos a hacer aquí es vamos a volver a hacerlo y vamos a quitar lo que es la estatura en pulgadas y el peso en libras. Estatura en pulgadas y peso en libras. Bueno, solamente vamos a quitar peso en libras para tener varios, si no sería lineal. Aceptamos, bueno, la gráfica es de 4 en 1, aceptamos y aceptamos.
Aquí nos dice, pues ya nuestro valor disminuyó mucho más, nos dice que también nuestra estatura y nuestra cintura en centímetros también la tenemos mucho más en nuestro valor disminuida. Entonces tenemos evidencia suficiente para aceptar nuestra hipótesis alterna y rechazar nuestra hipótesis nula, puesto que nuestra hipótesis alterna nos dice que todas las variables o al menos unas sí son diferentes. Entonces, este, nos sirve para hacer una predicción y nuestra hipótesis nula nos dice que todas las variables predictorias son igual a cero. Entonces tenemos aceptado nuestra hipótesis alterna. Entonces aquí tenemos lo que es nuestra ecuación, que es la que vamos a elegir. Aquí la tenemos. ¿Y cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas y pesa 185 libras? Vamos a Minitab. Estadística, regresión y predicción. Nos dice que la edad es de 70 pulgadas. Vamos a cancelar el peso en libras porque como en la ecuación ya lo habíamos cancelado porque no salía del rango, entonces tenemos que es de 40 años, mide 70 pulgadas y tiene una cintura de 95 centímetros. Edad nos dice que es de 40 años. 40 años. Nos dice que una estatura de 70 y de 35 la cintura. Perdón, estatura y cintura de 35. 95. Perdón. Aquí tenemos nuestro resultado, que nuestro ajuste es de 476.591, nuestro error estándar de ajuste es de 30.1014.98 y nuestro intervalo de confianza a un 95% está entre estos valores y nuestro intervalo de predicción del 95% está entre estos valores. Vamos al ejercicio. Entonces tenemos que nuestro ajuste es de 476 para esta pregunta. Y nos pide qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos en el cual su nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. Muy bien, aquí lo que podemos hacer es volver a hacer las gráficas, todas las gráficas, factorial. Seleccionamos los tres, aceptamos. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica factorial para la medida de colesterol, que con respecto a nuestra edad, estatura, pulgadas y cintura, tenemos que en la edad tenemos que es negativa, una estatura de pulgadas la tenemos que, pues que es positiva, y la cintura en centímetros que es negativa porque va de menos a más, y así como ya lo hemos visto en todas las gráficas. Vamos con la siguiente gráfica. Gráfica de contornos. Aquí tenemos nuestra edad, nuestra estatura en cintura, tenemos nuestra estatura en pulgadas 68, aceptamos. Entonces, esta es nuestra gráfica de colesterol. Tenemos que una cintura de centímetros con respecto a una edad. Conforme va aumentando la edad, su cintura va aumentando según esta gráfica. Aquí la tenemos diferencia por colores. Como podemos observar, aquí lo que tenemos que es este
El más oscuro es mayor a 800, el más claro es menor de cero, entonces aquí lo podemos aceptar. Vamos con la siguiente gráfica de superficie. Es igual que las gráficas que ya habíamos tenido. Aquí lo que podemos poner es la cintura. Eh, Tenemos una estatura en pulgadas de eso, aceptamos, aceptamos. Esta es nuestra gráfica en 3D, nos dice que con respecto a la edad, conforme va aumentando la edad, va aumentando el colesterol y conforme va disminuyendo la edad, pues disminuye el colesterol. Igual tenemos que la gráfica que conforme va aumentando la cintura, va aumentando la edad. Conforme va disminuyendo la cintura, va disminuyendo la edad. Y pues bueno, vamos con la siguiente gráfica. Son las gráficas que ya acabamos de ver hace un segundo. De contornos. Seleccionamos. Tenemos en el eje Y de cintura, tenemos, aceptamos. A nuestro nivel de colesterol. Aquí vamos a sacar primeramente nuestra media para que podamos. Estadística, estadística básica y vamos a ver estadísticos. Es colesterol, colesterol, siempre lo pierdo. Colesterol. Ok, aceptamos. Aquí tenemos nuestra media que nos las da de 447, entonces ahora sí vamos a estadística básica, regresión, regresión, contornos, colesterol, edad, tenemos un colesterol entre
Vamos a estadística, regresión y optimizar respuesta. Nos pide que tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable. Características tenía que tener un nombre para tener un nivel de colesterol, el cual es un nivel saludable a la mejor ecuación de regresión. Vamos a poner el objetivo, nos pide 150 y aceptamos. Pues aquí nos da los datos. Aquí tenemos en la gráfica que para que tenga un buen nivel de colesterol tiene que tener una edad de 26 años, una estatura de 61 y una cintura de 73. Esa es nuestra respuesta para la pregunta número 3. Y vamos a finalizar con estadística, perdón, con asistente, regresión. Múltiple. Vamos a seleccionar las tres que ya teníamos que heredar. Aquí podemos observar que la relación entre y las variables x de modo es estadísticamente significativa. Tenemos el modelo de regresión que puede explicar de 72.69% de la variación en y. Tenemos que es un nivel alto. Tenemos también la gráfica de residuos versus valores ajustados. Aquí tenemos 2 residuos. Tenemos 3. Y aquí tenemos nuestro valor ajustado. Tenemos también esta gráfica de residuo múltiple de ecuación final del modelo. Tenemos la R cuadrada ajustado en el porciento, tenemos el aumento del porciento de R cuadrada y tenemos R cuadrada del porciento. Tenemos también conclusiones que nos dicen que se muestra lo suficientemente grande el número 40 para obtener una estimación precisa de la fuerza de relación. Los residuos grandes, 3 puntos de los datos tienen residuos grandes y no son ajustados adecuadamente por la ecuación que fueron los que acabamos de observar aquí arriba. Estos, este y este. Y pues bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.